Vamos a saludar al doctor Franco Fiumara, juez titular de aquí de La Matanza, del TOC número 4, pero que también ha seguido muchísimo tiempo la causa AMIA y justamente este caso de los juicios en ausencia lo hemos charlado acá hace poquito en el estudio. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Queridos amigos, qué gusto compartir con ustedes en este día tan especial, ¿no? Más allá de la particularidad del caso, pero me honra mucho estar en la Universidad de La Matanza a través de un medio radial. Gracias. Gracias Franco, como siempre, sos un amigo de la casa, así que estás invitado siempre y hoy también nos parecía valioso charlar con vos. Primero estuviste presente allí, sé, esta mañana. Contanos un poco las sensaciones que te ha dejado el acto. No sé si querés comentar algo que te haya llamado la atención, algo particular en estos 30 años. Mirá, está muy bueno lo que me manifestaste, ¿no? Quizás las fechas redondas, los cierres redondos a veces generan mayor expectativa. 30 años yo manifesté ayer en la convención justamente antiterrorista celebrada en la ciudad de Buenos Aires, donde asistieron el presidente de Uruguay, de Paraguay y también el presidente nacional, que es la mitad de mi vida, justo la mitad de mi vida. Imagínate lo que significó para muchos de los que estaban presentes allí. Y realmente generó un nudo en la garganta las palabras de los familiares de las víctimas, que en definitiva de eso se trata un poco juicios en ausencia, ¿no? Yo tengo muchos amigos de la comunidad, no de la comunidad que también perdieron familiares. Un dirigente de la comunidad calabresa en la Embajada de Israel que trabajaba de plomero, Francisco Mandaradoni, fue asesinado también en ese atentado. E imagínate que esto nos sensibiliza a todos, ¿no? Y entonces pasaron 30 años y seguimos bregando por justicia, lo cual realmente asemeja a una locura. Mm. Sí, realmente es algo que los que te conocemos, sabemos que vos, bueno, Camila tiene 30 años, yo tengo 36, no hemos vivido ese momento tal vez como le puede repercutir a personas como vos, decís que bueno, tenías 30 años en ese momento y más teniendo conocidos ahí, pero es algo que siempre hemos escuchado, ¿no? La causa AMIA, el atentado y que nunca decididamente se avanzó sobre las responsabilidades o en todo caso en algunos momentos se avanzó y se retrocedió. ¿Podés hacer un pequeño análisis de la causa AMIA? Digo pequeño para hacerlo corto, ¿no? Obviamente tiene muchísimos capítulos en estos años, pero para resumir desde tu visión, ¿qué fue lo que pasó fundamentalmente con la causa, ¿no? Más allá del atentado, obviamente. Mira, hay varias cuestiones que te lo voy a hacer muy reducido, muy bien, como decís, lógicamente el que conoce el tema va a decir que faltaron muchas cuestiones, pero es imposible abordarlo en un programa radial lo que fueron 30 años de juntar papeles, como decimos todos los días en la jerga. Eh, Desde el inicio la causa estuvo rodeada de complejidades, inoperancias, encubrimientos, falta de tradición jurídica en esto, desconocimiento de normativas internacionales, falta de cooperación internacional, de hecho la seguimos sufriendo con las alertas rojas que no logran las detenciones de los indicados presuntamente como los autores del hecho, tanto material como ideológicos, y bueno, y todo esto se trasladó durante los 30 años. Además de la desidia de muchas cuestiones inherentes a la política nacional, a la falta de una reglamentación, cuando digo reglamentación, digo leyes acordes a lo que hoy necesitamos. Acordate cuando yo estoy hablando hace 30 años atrás, que justo ven, estaban naciendo, ustedes eran niños, estaban naciendo, y lo que bien manifiesta el papá de la víctima, Luis Chilleski, el juzgado federal tiene una máquina de escribir a mano, como solemos, con los deditos, como hacemos, y la computadora se la donó la AMIA. Y en ese contexto se investigó tamaño atentado, que fue el mayor atentado terrorista en la historia de América Latina, atentado a las Torres Gemelas y el mayor atentado antisemita en el continente latinoamericano. Esto fue una enorme tragedia. Al día siguiente, el 19 de julio, hubo un atentado, explotó en el aire un avión de alas chiricanos en Panamá, también que estuvo sindicado Salmán El Reda, el nombre es complejo porque no está con certeza
el nombre como es porque utilizó varios pasaportes falsificados, inclusive desde Colombia, y él fue el que estuvo tanto en Panamá, tanto en Buenos Aires, y 2 horas antes de que explote la camioneta el 18 de julio en la puerta de AMIA de ese año 94, él tomó vuelo y voló directamente hacia la triple frontera. Y ahí es donde comienzan las pesquisas y después toda la red de complicaciones, también de encubrimientos, de la llamada pista siria, de la llamada conexión local, pero en definitiva desde la primera semana siempre se tuvo conocimiento de que fue por algún factor quizás político, esto recién el Tribunal de Casación, el fallo del año pasado, y este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un conato de luz de que esto es lo que pudo haber acontecido, que fueron autoridades de Irán por una cuestión ideológica quienes mandaron como brazo ejecutor a miembros de Hezbollah, que en definitiva estaba Salman el Reida, que es quien les mencioné que estuvo en los 3 atentados, los 2 de la República Argentina y también en el de Panamá. Mm. Es decir, a través de, bueno, esto que está marcando y las investigaciones, a pesar de no haber un fallo concreto, ¿no? El apuntado siempre fue Irán y la célula terrorista Hezbollah. Exactamente. Mirá lo que es la paradoja del destino, lo que vos me estás manifestando. En la causa madre, digamos, la causa atentado en sí mismo, no hay todavía ningún condenado porque no se puede llevar a juicio, porque ya tuvo su techo la causa. No puede pasar a la etapa de juicio porque no fueron indagados y no pueden sentarse en el banquillo de los acusados. Pero sí hay condenados de las que no son ni las conexiones locales, sino que son las redes de encubrimiento, ¿no? Funcionarios judiciales, policiales, funcionarios políticos, y así es como está vislumbrando esto, y el único que no tuvo nada que ver con la función pública, que fue Terceldín, el supuesto encargado de entregar la camioneta, que es la que casación deja en duda si era la misma camioneta o no, pero sí que él fue el último tenedor del motor de la Traffic, que en definitiva impactó contra la puerta de AMIA con 300 kilos de amonal. A partir de esto, bueno, y como ha sucedido en otras partes del mundo, no en Argentina, surge lo que son los juicios en ausencia, ¿no? Ante la incapacidad de tener sentado en el banquillo de los acusados a los personajes o autores materiales. Y vos venís trabajando sobre esto hace mucho tiempo, Franco. Contanos un poco de qué se trata. Sé que hay varios proyectos, vos estuviste participando en conjunto tanto con el Ministerio de Justicia como distintos bloques de las cámaras legislativas, pero un poco también de qué se trata este proyecto, qué es lo que se viene trabajando y en qué punto estamos, ¿no? Mira, es muy interesante también lo que manifestás. Parece que soy reiterativo con la respuesta que te doy, pero son puntuales porque demuestra la complejidad, pero la simplicidad del hecho. Yo solo te quiero dos cuestiones manifestar antes de ampliarlo. Dos antecedentes directos con la República Argentina y que tuvo que ver con la dictadura militar. Uno en Francia, que fue condenado por el Tribunal de París, que hace muy poquito condenó con juicios en ausencia y también en presencia en un solo juicio a miembros de ISIS que cometieron los atentados contra la libertad de prensa, recuerdan el atentado de Charlie Hebdo, Ujú. y tiempo después contra el Bataclan y el Estadio de Francia, el Estadio Mundialista, donde estaba el presidente de Francia, el primer ministro alemán, ya fueron condenados, pandemia de por medio en el transcurso de 5 años, también al capitán Astiz, por la desaparición de las monjas. ¿Qué pasó con Astiz? Él se tuvo que quedar recluido aquí en la República Argentina, no pudo salir más de la frontera porque había sido condenado en ausencia en Francia a perpetuidad. Lógicamente después de Argentina abrió los procesos, se logró la condena a él por justamente las mismas desapariciones y quedó sin efecto ese juicio en Francia. Y por otro lado el Plan Cóndor también en Roma, de los cuales por la misma forma habían sido llevados a proceso los militares argentinos que por la ley de obediencia de vida y punto final no habían podido ser sentados en el banquillo de acusados aquí. Italia empezó el juicio contra militares de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, si ahora no me falla la memoria, y después quedaron desafectados los argentinos cuando en el 2005, mediante la ley
del presidente Kirchner y posteriormente el fallo Simón de la Corte Suprema de Justicia, se dejaron sin efectos esto. ¿En qué consiste el juicio en ausencia? En definitiva, es respetar los derechos de las víctimas. Esto tiene un equilibrio entre los derechos, no hay derechos absolutos, tiene un equilibrio entre los derechos de las víctimas y los derechos de los imputados. El imputado o el acusado o el presunto autor del hecho puede presentar un abogado a través de Poder. Esto es uno de los proyectos presentados por diputados opositores juntamente con diputados del bloque peronista, digamos, peronista autónomo, para no sindicar distintas cuestiones. Creo que es el proyecto de Stolbizer, Pablo Sciolin del peronismo, Pichetto, que es su bloque, y también Hacemos está coalición federal. Coalición Federal, exactamente. También hay otros proyectos presentados oportunamente. Te voy a mencionar solo de los 14, los 4 que tiene estado parlamentario, Bien. porque tiene suma importancia con el que acaba de mandar el Poder Ejecutivo la semana pasada. ¿Por qué? Porque se pueden acoplar los 4 en uno solo y poder hacer una componenda de lo mejor de cada proyecto en uno mismo. Entonces, con esto equilibra los derechos de los acusados con los equilibrios de la víctima. El juez de instrucción, pensemos de Comodoro Pi, que lleva la causa adelante, a pedido de las querellas y también de la fiscalía o de una u otra, puede pasar por una resolución fundada la causa del juicio de la etapa de instrucción con todos los que fueron ya sindicados como presuntos autores a la presunto para la que se realice el juicio oral como corresponde, como conocemos todos, como realizamos en UNLAM otros juicios por el delito que sea. En base a esto va a tener un defensor técnico, un defensor oficial obligatorio, que de hecho ya los tienen del mismo momento del atentado, y también si ellos quisieran reconocer la jurisdicción argentina, que hasta ahora no lo hacen y lo sabemos por notas por medio de prensa que no la van a reconocer, podrían inclusive enviar a su abogado defensor. Porque en definitiva lo que está faltando y lo que muchas veces uno confunde es el instituto de detención o de prisión preventiva con que pueda concurrir a estar a derecho. Pero algo que estamos haciendo hoy justamente nosotros acá, yo no estoy presente en el estudio, estoy a través de un medio virtual. Claro. Entonces, en la justicia es hora, y gracias a Dios, gracias a la virtualidad, también hemos hecho durante la pandemia muchísimos juicios con la virtualidad, con la presencia del imputado o desde la casa, si es que no estaba con prisión preventiva, o de la unidad penitenciaria, y eso se llama administrar justicia y afianzar la justicia. Entonces hay varias formas, depende cómo salga de esto. En definitiva, se puede sentar al acusado en el banquillo sin estar presente, con una representación obligatoria de la defensa pública. En caso de ser condenado, tendrá un recurso de revisión completo, parcial, a través de agotar también todos los recursos correspondientes al Código de Procedimientos de Nación y o federal, de acuerdo en la etapa que se presenten. Tengo que hacer esta distinción porque también tenemos lo que acontece solo en Argentina, la superposición de dos códigos de procedimiento en simultáneo, el que conocés como el acusatorio que está operando en otras provincias, pero que tendría que entrar en funcionamiento en capital, y de eso se trata, sencillamente se trata de eso, de poder desarrollar toda la prueba en un juicio oral público y que se sepa la verdad absolutamente de todo. Y en caso de que surja algo nuevo en el juicio oral, alimentará la investigación que va a quedar todavía abierta, tratándose de investigar si hubo alguna conexión local o no. En ese caso, digo que se realice este tipo de juicio con esta modalidad, ¿cuál sería la diferencia en la consecuencia? Digo, siempre que hay un juicio se determina la inocencia, la culpabilidad del que está siendo juzgado, ¿no? Digo, en ese caso, ¿qué sería lo que cambia a diferencia de lo que tenemos hoy? Mirá, hay dos cuestiones que es muy importante. Primero, el derecho a la verdad. Hablamos memoria, verdad y justicia, ¿no? El derecho a la verdad. Se va a saber la verdad de todo, se va a tener acceso a la documentación en forma total, pero aparte, tanto yo como mero ciudadano, como ustedes como periodistas, van a tener acceso a toda la información que hasta ahora no la tenemos muy en claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y tampoco conocemos lo que dicen los testigos. Por eso se hace en un juicio público. Y en segundo lugar, en definitiva, quienes resulten no acusados, inocentes,
pueden allanarse a la sentencia y dejar sin efecto las llamadas alertas rojas o circulares rojas de Interpol, que es lo que tantas veces los detiene de no visitar determinados países a los presuntos autores y moverse solamente en países proxy, como fue el caso de Venezuela o hasta de Bolivia, que bastante nos defraudó, ¿no? Con todo el apoyo que siempre uno le da a Bolivia, o con todo lo que también Bolivia en su momento de las relaciones con Argentina o con Nicaragua mismo lo que pasó. Y no hablo de un contexto político, hablo de un contexto jurídico, pura y exclusivamente en relación a esto. Sabes que no hago consideraciones de carácter política, sino de carácter jurídicas. Estamos hablando de cooperación internacional, que es uno de los sostenes de esto, y quien resulte condenado tendrá una alerta roja en calidad de condenado por crimen de lesa humanidad, que en definitiva así lo calificó el doctor Canicova Corral y lo sostuvo Casación ahora y también la Corte Interamericana, y las alertas rojas serán por eso y no caerán nunca más porque cada 5 años habría que renovarlas. Pero también eso es lo que significa la vergüenza mundial, ¿no? De un país que ampara a genocidas o criminales de lesa humanidad, y peor aún si los tienen sus estructuras de gobierno, ¿no? Y que los vuelvan a permitir pasear en países como pasó libremente, como te estaba diciendo, Mm. incluso con Sudáfrica o con otros países que han avalado esto. Clarísimo, Franco, te agradecemos. Lo último que no tiene ya que ver, quedó claro la cuestión del juicio en ausencia, no te queremos quitar más tiempo, pero hoy hubo también ahí, vos mencionaste el caso Bolivia, también lo mencionó el presidente de la AMIA, y se mezcla, ¿no? A veces lo político con lo jurídico, más allá de que bien haces vos la distinción en separarlo. Pero te consulto acerca de la declaración de Hezbollah como organización terrorista. Eh, ¿Pensás que es una decisión acertada? Hoy se instó a otros países también a acompañarlo, el caso de Bolivia o algún otro. ¿Cómo te paras ante ese hecho? Yo te voy a ser mucho más práctico. Incluso creo que las decisiones políticas llegan demasiado tarde, porque estamos hablando de un hecho de hoy que es del 18 de julio del año 94, y justamente ante tu primer pregunta te dije que a la semana ya se sabía quién eran los presuntos autores. El problema es que no tuvimos decreto, no tuvimos ley, no tuvimos nada por 20 años, 25 años, y llegamos mucho más tarde, y yo cuñé una palabra que vos lo vas a ver en todos los medios de prensa, digitales y en papel, y lo cuñé desde las investigaciones académicas que tanto hemos realizado en la Universidad Nacional de La Matanza, que fuimos los pioneros en juicio en ausencia. Fíjate que ahora estamos en todos los medios públicos y menciona a la universidad como, no digo el padre de la criatura, pero que como que estuvimos investigando esto muy interesantemente, tanto en Rusia, en Ucrania y en otros países que lo aplican, Francia, como te manifesté, Italia, España, Alemania, Ecuador, te puedo dar infinidades. Pero, ¿qué significa? Nosotros teníamos que haberlo hecho esto de un primer momento, desde un primer momento. Con el terrorismo no se juega, te reitero, y yo estoy en esto también, porque en el atentado a la Embajada de Israel, vos sabés, o saben chicos, ustedes, amigos, que yo siempre fui un dirigente de la comunidad italiana, un avisado dirigente avanzado deportivo italiano, Federación Calabresa, en todo. Y bueno, entre ellos había un señor llamado Francisco Mandaradoni, como mi papá, como el papá de ustedes, como era plomero. Mi papá era diariero, yo me enorgullece de decir de dónde provengo y cómo llegué a donde estoy gracias a él, no al Tanito que tanto trabajó y repartió diarios para poder que yo pudiese estudiar y estar en esta posición. El que murió trabajando en la Embajada de Israel como plomero, y fue el último cuerpo en estar rescatado porque estalló la bomba y esa familia quedó destruida. Impactó de lleno también, no solo en la sociedad argentina y la comunidad judía, sino también en la comunidad italo-calabresa. Entonces, pensemos que con el terrorismo no se juega. O se apoya al terrorismo o se está en contra del terrorismo. Y por eso, tanto Hezbollah como Hamas, que Hamas es un grupo genocida desde su carta natalicia, no hay carta constitutiva más parecida a Mein Kampf que la de Hamas. Y estamos hablando de la década del 80, los fines de los 80. Solamente con leer el artículo 7 ya demuestra que hay gente que está de más en el mundo. Más parecido a lo que decía Adolfo Hitler, imposible. Y yo estoy totalmente apuesto y en contra, opuesto a eso. Y en contra y trato de luchar para que eso no suceda. Y por eso estoy de acuerdo que se celebre y se nombren a Hezbollah como también a Hamas como grupos terroristas.
Muchísimas gracias, Franco. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, amigos. Un abrazo grande.